Hola a todas, bienvenidas hoy a un nuevo tutorial en el que vamos a aprender a poner un bies. En el anterior tutorial, si lo habéis visto, os enseño a hacer el bies, a fabricarlo tú misma. Yo creo que es un proyecto bastante útil porque además de ser económico, no tienes que comprar el bies, te lo puedes hacer tú en casa. Es ecológico porque se pueden aprovechar los retales y con un simple cuadradito de un retal se pueden hacer incluso metros de bies. Entonces, una vez que hemos visto eso, os voy a enseñar, mira, este es el bies que hice en el anterior tutorial, ¿veis cómo lo he guardado? Recomiendo que lo guardéis cuidadosamente, sin apretar mucho cuando lo vayáis enrollando en la mano, para que no se deforme. Aquí tengo la muestra de telita donde vamos a hacer la prueba con el bies y voy a ver cuánto necesito de bies. Vale, voy a coger 65 centímetros. En realidad son menos, pero luego para unir el principio del bies con el final voy a hacer que sobre un poquito por si acaso y luego habrá que recortar, ya veréis cómo se tiene que hacer. Voy a coger 65 centímetros. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace para ver cómo se hace un bies casero. Aquí tenemos el derecho de la tela y en este lado tenemos el revés de la tela. Entonces el bies lo tenemos que colocar de esta manera. El bies atraparía a modo de sándwich nuestra tela. La tela quedaría entre las dos partes del bies que hemos doblado. Este sería el resultado final. Si no coses a menudo bieses, entonces con un paso es bastante complicado, así que te aconsejo hacerlo en dos etapas. Si lo haces en dos etapas, siempre se empieza por el revés de la tela, entonces tendrías que enfrentar el derecho del bies con el revés de la tela. Otra cosa importante para hacerlo por etapas, empezar por el revés y luego fijarte en que vas a poner el bies y lo vas a poner enfrentado. Derecho del bies con el revés de la tela y vas a ponerlo un poquitín más abajo, 1 milímetro o 2 más abajo, ¿vale? Además, el inicio del bies tiene que estar doblado. Lo vamos a sujetar con alfileres doblado para luego superponer el final del bies y que la conexión, el empalme del principio y el final del bies queden unidos de una manera más limpia y con acabados aseados. Como veis, el inicio del bies está doblado y ahora voy a coser siguiendo el plieguecito del bies. Cuando estáis cosiendo por el proyecto, por la zona de la curva y vuestra curva es muy cerrada, no dudéis en sujetar con bastantes alfileres e ir poquito a poco levantando el prensatelas para ir acomodando el tejido, el bies, a medida que avanzáis. Y mirad aquí el resultado, estoy haciendo la conexión del principio del bies con el final, el principio está doblado y ahora voy a superponer el final por encima y voy a hacer coincidir las costuras del principio con la costura del final del bies para que queden los acabados perfectos.
Cortamos unas muescas en los márgenes de costura de las curvas para facilitar el dar la vuelta de nuestro bies. Para asegurarnos de que los lados del bies coincidan por un lado y por el otro, del revés y del derecho de la tela, coincidan a la misma altura, podemos pinchar con un alfiler y ver por dónde llega un lado para asegurarnos que el otro también está en la misma altura. Y luego lo sujetamos. Y hacemos un pespunte a 1 milímetro o 2 del borde de nuestro bies. En la primera etapa, para coser el bies a nuestro proyecto de tela, os decía que en el revés os teníais que poner un poquito el bies a unos 1 o 2 milímetros por debajo de la tela. Os decía esto porque luego, cuando nos ponemos a coser el derecho de la tela, el lado del revés está un poquito más abajo y de esa manera lo que vamos a conseguir es, al hacer esta costura, vamos a pellizcar el bies por el otro lado, no se nos va a quedar en el aire y es más fácil de coser por los dos lados de esta manera. Como os decía al principio de este tutorial, en la descripción del vídeo os dejo otro vídeo en el que explico cómo hacer un bies casero. Es que estoy haciendo una serie de vídeos tutoriales que tienen una lógica ahora de presentación porque va a haber un proyecto chulo en el que vamos a necesitar un bies y también va a haber una sorpresita. Así que muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos en otros tutoriales. ¡Hasta luego! Y así quedaría la unión.